La semana pasada quedamos en la última oportunidad que tuvieron los líderes judíos en aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y cada vez que se predica la palabra de Dios, siempre hay dos grupos. Siempre existió en los tiempos de Jesús como ahora. Está la gente que decide por sí mismos ser incrédulos, y están los creyentes de la palabra. La gran mayoría permanece incrédulo. El mensaje de Jesús lo rechazan como el Hijo de Dios. Y como dice Mateo 7:13, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque hay gente que no cree en el infierno. No, hay un camino de perdición. Y dice que no son muchos, dice que no son pocos, son muchos los que entran por ella. Otro grupo es más pequeño. Ellos creen en el enviado y se acercan a él, a Jesús, en arrepentimiento y fe, y llegarán a la verdad de quién es él. A ellos se les dirá, en Juan 1:12, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Después de ese discurso y se dividió el grupo, Jesús después se va a Jerusalén, sale de Jerusalén y se va por 3-4 meses antes de la crucifixión, y se va al río Jordán, como dice Juan 10:40. Se retira, se aleja. Era la última oportunidad que ellos tenían. Y es ahí donde ocurre este milagro maravilloso, porque ese es el punto, entender dónde ocurrió este milagro, en qué momento, a cuántos meses, para poder entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Vamos a orar esta mañana. Señor, te pido que Dios me uses este día que viene de tu poder. Dame gracia. Ayúdanos a entender el texto en esta mañana, mi Dios. Transforma nuestra vida. Si alguien no te conoce, Señor, puede arrepentirse hoy de sus pecados y aceptarte como Señor y Salvador. Explícanos, Señor, el texto, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 11, versículo 1. Dice, ya Jesús sale de Jerusalén, está 3-4 meses de la crucifixión, y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que él ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Jesús hizo este milagro? ¿Y por qué Juan registró este milagro en la Biblia? ¿Qué es lo que él quería que nosotros aprendiéramos en el día de hoy, en el 2021? Esto que voy a mencionar esta mañana, es necesario poder explicarlo antes de entrar al milagro, porque Juan lo registra, porque cuenta sobre el tema más importante del universo. ¿Cuál es ese tema tan importante de todo el universo? Número 1, el motivo del milagro es, hermanos, la gloria de Dios. Amén. El tema más importante del universo es la gloria de Dios. Es la razón por qué el mundo fue creado. Como dice Colosenses 1:17, todo fue hecho por Él y para Él. Es la razón profunda de todas las obras divinas, desde la creación del mundo, pasando por la redención de los pecadores perdidos y el juicio de los incrédulos, hasta la manifestación de su grandeza por toda la eternidad en el cielo. Pero ¿por qué Dios hizo el milagro de Lázaro? Que películas, programas de televisión, caricaturas se han hecho de esta historia, que hasta aún los mismos impíos conocen, han escuchado. ¿Qué es? ¿Por qué Dios hizo este milagro? Y otra pregunta que tenemos que pensar: ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios apareció primero hace casi 10,000 años en el huerto del Edén. Era la gloria de Dios que se andaba en el huerto, donde Adán y Eva podían tener íntima comunión con el Señor. Esa gloria de Dios también se manifestó a Israel. Cuando fue dedicado el templo, descendía la gloria de Dios y el lugar fue lleno de la presencia de Dios. Pero siglos después entró el pecado, sobreabundó la rebelión y la gloria de Dios salió del templo. No volvería a aparecer la gloria de Dios hasta que el Hijo de Dios
que decían los mismos ángeles: gloria a Dios, ¿cómo es posible este milagro? El creador del mundo, el hacedor del universo, se hizo carne. Hasta ahí vino la gloria de Dios nuevamente en el nacimiento de Jesucristo. La próxima manifestación visible de la gloria de Dios al mundo será en la segunda venida, cuando dice Mateo 24:30: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La gloria de Dios es la belleza de su espíritu. No es una belleza estética o material, sino que es una belleza que emana de su carácter. Como la gloria de Dios es específica en su naturaleza, es importante estudiarla y entenderla. ¿Cómo es que la Biblia se refiere a Él como el Dios de la gloria? En el juicio del primer mártir cristiano, Esteban, en el libro de Hechos, capítulo 7 lo describe. Él es el Dios de la gloria, así lo llama Él. Un hombre que uno diría: como un hombre lleno del Espíritu Santo nació solo para una predicación, Esteban. Que ahí está su nombre escrito en el libro para siempre, por la eternidad. Y es Esteban delante del juicio, defendiendo a nuestro Creador, a nuestro Dios, hablando de enseñanza de la doctrina, hablando de lo que había pasado en su corazón. Él dijo en Hechos 7:2: varones y hermanos y padres, ustedes que debían enseñar las escrituras y no solo leerlas, sino escudriñarlas, oíd, el Dios de la gloria apareció en nuestro padre Abraham. No se queden nada más con que apareció Abraham, es necesario que aparezca tu corazón. El Rey de Gloria también en el Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Nuevamente la palabra gloria: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Este salmo no es solo un grito de batalla para la iglesia. Es la mirada a la futura entrada a la nueva Jerusalén para reinar para siempre. ¿Quién es este Rey de Gloria? También es Dios Padre. Se llama Padre de Gloria. Efesios 1:17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Él es el Padre de gloria. Amen. Jesucristo, el Señor de gloria, en 1 Corintios 2:8. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nuevamente la palabra gloria. A los ojos del mundo, Jesús no era nada glorioso. Pero a los ojos de Dios, Él es el Señor de gloria. La palabra de Dios exalta consecuentemente la grandeza de su gloria. Dice el Salmo 57:11, cuando David exclamó: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea exaltada, enaltecida tu gloria. Porque usted cree que cuando estamos aquí, usted piensa que está recibiendo una sola predicación? No, usted está recibiendo dos mensajes: el mío y el cuando se hace la lectura del texto. Porque cuando nosotros enseñamos lo que dice el texto, estamos exaltando a Jesús, porque Él es el verbo. Así es. Su palabra. Cuando un predicador se para en un púlpito, y hoy está ocurriendo en muchos púlpitos, cuando un predicador se para en el púlpito y empieza a decir sus propias interpretaciones, sus propias definiciones de un texto, cuando eso sucede, el autor se aparta del púlpito. Sí. Es que su mensaje no es el mensaje de uno. El Señor lo deja solo. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea exaltada tu gloria, haciendo, sea enaltecida tu gloria. Y haciendo eco del pensamiento de su padre, Salomón escribió en el Salmo 72:19: bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Toda es creación de Dios. Todo lo ha hecho perfecto en su tiempo. No hay nada que se salga del círculo. Usted nunca va a ver un perro haciendo fila en el automac.
somos nosotros que rompemos las reglas. Dios ha establecido la estructura del mundo. El Salmo 113:4 describe sobre los cielos su gloria. El Salmo 138:5, la gloria del Señor es grande. Nunca nos levantaremos en la mañana diciendo, hoy no salió el sol. Su creación obedece al Creador, al Señor de los cielos. La gloria del Señor es grande, no se puede contar, es limitada en nosotros. El Salmo 148:13, su gloria es sobre la tierra y los cielos. La gloria de Dios se revela en su creación. ¿No dice el Salmo 119, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento? Ahí están dos puntos del Génesis. Los cielos en el versículo 1 de Génesis capítulo 1 y el firmamento en el versículo 8. Los dos muestran la gloria de Dios. ¿Y qué hace? Anuncia la obra de sus manos. Dios, primero que nada, ahí está usando el autor, el escritor Moisés en el Génesis, utilizando una metáfora, un antropomorfismo, que es usando Dios usa manos. Dios no tiene manos, es espíritu. Pero mostrándonos cómo Él es el creador de las maravillas que existen. Isaías 6:3, toda la tierra está llena de su gloria. Como ese Dios, ese creador, ha hecho, y solo ver la maravilla de la creación, hay un diseñador divino. ¿Cómo es posible que hay 10,000 tipos de hormigas en el mundo conocidas, que nacen hoy y mueren a los 45 días? Que son las reinas hormigas las que dan hijos, las demás no tienen hijos, y ella puede vivir de 10 a 20 años. ¿Quién pone el reloj para que muera 45 días? ¿Quién hizo el software? Porque ellas no duermen, pasan trabajando los 45 días. ¿Quién hizo ese diseño? ¿Quién hizo el diseño de un escarabajo en la frontera de México? Que le llaman un detonador, porque tiene dos químicos que cuando ellos sienten el peligro lo ponen juntos y explotan para el enemigo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién le dio la inteligencia a un águila que cuando tiene hambre no sabe cómo agarrar una tortuga para poder comérsela, la agarra, la eleva hasta el cielo y la tira? Que el coeficiente de una hormiga aunque es pequeño en nuestros ojos, pero en comparación con los demás animales es más inteligente de todos en coeficiente. ¿Quién lo puso en algo tan pequeño? ¿Quién hizo que tuvieran huellas digitales que no hay ninguna igual en el mundo? ¿Quién puso en nosotros un software que se llama ADN? Que eso nunca es igual a nadie. ¿Quién puso que aunque una persona cambie de sexo, se hagan las operaciones, lo entierre y que en 1000 años descarten esos huesos, aunque se operó? Van a raspar, es una mujer. Nadie va a poder quitar el software de Dios. Porque lo que Dios hace, así queda. Hay un creador, hay un diseñador. 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio da gloria a Dios. Cuando hay gente no se merece el cielo y es salvado, es un trofeo de la gloria de Dios. El evangelio está disponible, revelado para todos, excepto aquellos que se niegan a creer. Pablo lo llamó en 2 Corintios 4:4 el evangelio de la gloria de Cristo. Pablo afirmó este mismo capítulo, versículo 15, que abundando la gracia salvadora por medio de muchos, la acción de gracia sobreabundará para la gloria de Dios. Pablo escribió a los Efesios capítulo 1 versículos 5 y 6, Dios en amor, haciendo un plan, sabiendo que Satanás tentaría a Adán y Eva, sabiendo que Eva y Adán iban a caer, porque nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso no fue sorpresa para Dios. Dice que en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Usted no va para que lo adopten, a usted lo tiene que ir a adoptar. Y Dios,
se anduvo por el mundo y lo escogió a usted. Para ser adoptados hijos suyos por medio, eso sí, por medio de la fe de Jesucristo. Dios tiene los suyos, pero hay que predicarles. Porque Dios escogió el medio para que la gente se salvara, que es teniendo fe en Cristo. Según, ¿por qué lo hizo? Según el puro efecto de su voluntad. Porque le dio la gana, resumido. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Usted no es por usted que usted se salvó, que eso es muy bueno. Y que dicha yo que acepté a Cristo. No, Señor. Si usted tiene fe, es porque Dios le regaló esa fe, dice Efesios 2:8. Nos hizo aceptos porque la primera vez que Dios le vino a tocar la puerta, usted le dijo a él que no. Y él tuvo que hacer sus arreglos para quebrarte. Así es. Y volvieras a ver arriba. Por eso los cerdos no pueden ver para arriba. Por eso a los inconversos, a los gentiles nos llamaban ser animales, eran inmundos para israelitas. No, nacieron no para ver. Por eso todos los animales van viendo la tierra, pero Dios nos hizo erguidos para que pudiéramos levantar la vista al Creador, pudiéramos clamar por misericordia. Somos alabanza de su gloria. Dice Filipenses 1:1 que la salvación, dice que yo recibí a Cristo, pero yo lo veo igualito, no ha cambiado nada, que la salvación transforma a los creyentes y los llena de ¿qué? Dice Filipenses 1:11, frutos de justicia. ¿Son los frutos suyos o del Espíritu Santo? Son del Espíritu Santo. Él los va a hacer a través suyo. Usted no tiene deseo de escuchar la Biblia. Usted no tiene deseo de venir a la iglesia. Usted no tiene deseo de cambiar. Usted no tiene deseo de leer la palabra de Dios, de aprender. Él pone ese deseo en usted. Lázaro estaba muertititico ahí. No podía ir a hablarle a un muerto no va a ir, a menos que alguien lo resucite primero. Sí. Y cuando usted resucita y él le quita la venda de los ojos, usted puede ir a su maestro. Filipenses 1:11, frutos de la justicia que son, no por medio suyo, sino por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para alabanza, para gloria y alabanza de Dios. Como lo vimos el miércoles en el estudio Romanos. Usted puede hacer cosas buenas, darle a Teletón dinero, pero todo lo que usted haga, si no lleva la gloria a Dios, no sirve nada. Usted puede ayudar a cualquier persona en su país enviando dinero, que eso no trae gloria a Dios. Solo las cosas buenas glorifican a Dios, las buenas. Pero la manifestación más gloriosa de ver que entró en el tabernáculo, esa nube, que cuando iban camino al desierto, en la noche era una nube de fuego y en el día una nube para guiar a su pueblo. Esa nube fue algo maravilloso, espectacular, que la gente sabía que la mano de Dios caminaba con ellos. Pero la manifestación más gloriosa y la misericordia de la gloria de Dios vino en la persona del Señor Jesucristo. En Juan 1:14, el verbo, la palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es tabernáculo. Se tabernacularizó el Señor. Se hizo un tabernáculo, caminó entre su pueblo, se ensució sus pies. Y donde quiera que usted va, en su trabajo, en su casa, había el tabernáculo de Dios, porque está el Espíritu Santo. Así es. Se llenó de gracia y de verdad. Explicando la importancia del primer milagro del Señor. Juan, en el capítulo 2, versículo 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué? Manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Y recuerde algo: Dios no comparte su gloria con nadie. Por el momento que alguien se empezó a creer en el cielo, oh querubín maravilloso, que eras perfecto, caíste como un rayo. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no pastor, pero ellos nunca han venido a la iglesia. Pastor, nunca han recibido un tratado, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí está el punto. Conocen a Dios,
como los ángeles, los caídos, vieron a Cristo en el cielo, lo vieron arriba. Ellos tenían la teología, sabían que era el Salvador, no los atormentos antes de tiempo. Pero ¿qué pasó? No querían hacer. Pasa igual aquí en la tierra. La gente sabe que Jesús vino. Ven la teología, ven la creación, pero no quieren que sea su Señor. Sí. Así Quieren es, hacer ¿no? todos sus pecados. Es lo mismo. Amén. Usted no va a conocer al Salvador si Él no es primero su Señor. Amén. Todos quieren ver la gloria de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El capítulo 11 de Juan registra la última más poderosa señal del Evangelio de Juan. Es espectacular. Es increíble lo que pasa ahí. La resurrección de Lázaro, 4 días después de haber muerto. Porque había una costumbre judía que cuando morían, el espíritu andaba por 3 días ahí. ¿Se imagina? Llega uno ahí, la suegra, a jalarle los pies, hermano, qué miedo. Y ahí andaba 3 días. Entonces Jesucristo lo hace en el 4.º día para que los judíos entendieran que había muerto. Sin embargo, el propósito principal del milagro, tiene que quedar claro a nosotros, no es restaurarle la vida a Lázaro. No es aliviarle el dolor a las hermanas María y Marta. Jesús resucitó a Lázaro de los muertos primero y sobre todo para que el Padre y el Hijo fueran glorificados. Jesús no es Aladino después de que usted lo recibió. Jesús, resuélveme todos los problemas. Jesús no es Él no vino para saber qué pasó hoy. Dígame que mira. Ese no es el Jesús de la Biblia. Jesucito no es Barney, donde usted vea, hola, amigo. No es Barney, para que usted lo abrace como muy lindo y le acaricie sus pecaditos. Ese no es el Jesús de la Biblia. No, es que algunos se imaginan a Jesús como, ay, qué lindo. No, hermano. Así no es. Porque cuando yo veo al Jesús de la Biblia, cuando Pablo empieza a explicar en Romanos 3 sobre la salvación, primero me habla de la ira de Dios. Porque ahí vemos a los niños que vienen de escuela dominical como pintura del arco iris. Ay, qué lindo un pacto, Dios ya no va a destruir el mundo. No. Él prometió no hacerlo más con agua, pero Apocalipsis dice que lo va a hacer con fuego. Ese arco iris, guíndelo en la pared de su casa. Esa era una arma de Dios. Era una escopeta de Dios. Era un juicio de Dios. Debe recordarnos que Dios es santo. Amén. La primera sección de Juan 11 aporta el trasfondo del milagro. Introduce 3 tipos de personajes. Número 1, el examinador. Número 2, las hermanas impacientes. Y el punto 3, los discípulos precavidos. El examinador, versículo 1. Estaba entonces enfermo. Juan lo marca 2 veces en el texto. Lo que hemos estado aprendiendo positivamente en los cursos de mujeres y hombres. Lo repite 2 veces Juan. Al final dice, Lázaro estaba enfermo. Lo volvió a repetir. Hay un problema. La muerte no tiene respuesta. Es el problema que más la gente no le gusta hablar de la muerte. Háblele de todo, pero no de la muerte. Entonces dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Dice de Betania, la aldea de María y de Marta. Siempre hay un significado porque un hombre va delante del otro. Cuando usted ve la lista de los apóstoles, usted siempre va a ver a Pedro ahí, de primero. No es casualidad, es que él es el líder. ¿Ok? Pero ¿por qué pone a María primero y después a Marta? Se supone que Marta era la mayor. María, cuyo hermano, Lázaro, lo vuelve a decir Juan, estaba muerto, estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Qué estaba enfermo? Según esa palabra en griego, enfermo está débil, está falto de energía, está agonizando. El lugar donde ocurre este milagro es en Betania, es una aldea, no es la misma
Betania de Juan 10:40, que queda a 35, 40 kilómetros de Jerusalén. Esta Betania es una aldea que quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Ok? La resurrección de Lázaro, nos puede decir el texto, que no fue en la Pascua, que es cuando Jesús iba a morir, 3, 4 meses después. Entonces este milagro ocurrió en el mes de enero o febrero. Los personajes, Jesús, María, Marta. ¿Por qué María? Bueno, María era la menor, pero María tenía una prioridad, pareciera decirnos el texto, que ella tenía la prioridad de las palabras de Dios, sentarse en el Señor, de conocer la Biblia. En cambio, Marta se piensa que era la mayor porque es la que estaba preocupada para que la casa estuviera bien para recibir a las visitas. Y el evangelista pone a María primera por su prioridad en la palabra de Dios. Juan se va directo al asunto. No nos deja irnos a comerciales. Y empieza. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Enfatiza que él no es el enfoque primario de la historia. Como ya dijimos, el énfasis principal es que Jesús y el Padre se glorificarán en su resurrección. Debe haber un orden. Jesús lleva la gloria. En muchas iglesias saben que no pueden negar el Espíritu Santo, pero ¿qué hacen ellos con el Espíritu Santo? Lo ponen en primer lugar. El Señor dijo que toda la gloria es de Jesús. El Espíritu Santo son las luces que dirigen y marcan a Jesús. Él es el camino, Él es el hacedor, Él es el creador. Satanás no puede esconder al Espíritu Santo, pero hace que la gente hable más del Espíritu Santo que Jesús. Jesús es el camino. Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. El punto principal de la historia, hermano, es la gloria de Jesús y el Padre en este milagro. Nosotros como humanos queremos llevar la gloria siempre en nosotros, como lo vimos el miércoles. El punto principal, decir, cuando leemos una historia de David contra Goliat, decimos, yo quiero ser como David. No es David la estrella. Es un ser humano como cualquiera, como nosotros. Es el Dios de David que usted tiene que buscar. Yo quiero ser fuerte como Sansón. No es ser como Sansón, sino el ser el Dios de Sansón. El héroe, en cada vez que usted lee la Biblia, el héroe en toda la historia bíblica es Dios, es Jesús. Ellos son la fuente de la victoria. Hoy tenemos a muchos púlpitos predicando de un Jesús terapéutico, donde quieren que tú seas un campeón, que todo lo logres, que seas bueno en los negocios, que seas próspero. Eso nos lleva a la gloria. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser a imagen de Dios, no que Dios se acomode a usted. Se puede encontrar en muchas iglesias este tipo de predicación. Son predicaciones humanistas que exaltan al hombre, toman los atributos de, yo quiero ser un administrador de José, como José. Soy yo. No hay. No es como los mormones que están preocupados de que llevarme a mi familia aquí para llevarme al cielo. No es tu familia el enfoque. Porque cuando tú mueras, tus hijos, tu esposo, ya no son tus hijos, ya no es tu cónyuge. Somos hermanos. Tu enfoque es estar con Jesús. Pero los mormones te ponen el enfoque estar con tu familia. ¿Qué te sirve con toda tu familia, pero para el infierno? El enfoque de Jesús. Lázaro es una figura importante, aunque pasiva en el texto. Lázaro, en una forma corta, es el nombre hebreo Eleazar, que significa Dios ha ayudado, ayudado por Dios. Es un nombre que se ajusta a esta historia. Como el nombre era común, Juan lo identifica por la aldea donde vivía Betania. No era que estaba la Betania donde bautizaba Juan el Bautista, en Juan 1:28, donde dice, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esta era la Betania de Judea, que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos muestra, nos da la audiencia, nos muestra el estatus de las personas que están en ese milagro. En Juan 11:18, vea lo que sucede. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Eso significa 3 kilómetros. Y muchos, vea lo que está pasando, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Se vino una multitud.
La explicación de Juan, sobre la cual Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, sirve, no es casualidad, sirve con un propósito doble. Número 1, resalta el riesgo que corría Jesús al estar tan cerca de Jerusalén, que era un semillero de oposición asesina, pero a él no le importó, porque él sabía que no había llegado su hora. También implica que muchos de los judíos que habían ido a Marta y María, porque lo dice el texto, lo hicieron desde Jerusalén, estaban cerca. El hecho de que tantos judíos de la capital fueran para consolarlas, porque por su hermano, sugiere que la familia era prominente y tal vez rica. Se hizo una gran multitud. No, si alguien no es famoso o no tiene dinero, a nadie le importaba en ese momento. Pero había multitudes ahí. Desde la perspectiva humana, los dolientes estaban allí para consolar a los hermanos en su pérdida. Pero desde la perspectiva divina estaban allí no por casualidad, sino para presenciar el milagro sorprendente de Jesús. La resurrección de Lázaro se haría público ante muchos observadores y varios de ellos hostiles al Señor. Y como resultado, ni siquiera los enemigos de Jesús podían negar lo que hizo Jesús. Es como mucha gente que dice, no quiero acercarme al Señor, no creo en eso, pero no puede negar cómo Dios transforma familias. Así es. Aunque podrá negarlo todo lo que quiera, Él conoce hombres y mujeres que han sido transformados por la gracia de Dios. Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, enfermo. La enfermedad de Lázaro describe la condición de todo hombre. La aflicción es el pecado y su fin es muerte. Recuerde que Romanos 3:23 no caducó cuando usted recibió a Cristo. La paga del pecado es muerte. Eso no ha caducado, no ha terminado. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, Jesús se pone en la cruz y usted se baja. Pero cuando usted rechaza a Cristo, usted es el que se pone en la cruz. Y usted va a pagar por los siglos de los siglos su pecado. Así es. Lo que dice Hebreos 6, la sangre de Cristo derramada, no fue en vano. Usted decide quién va a morir, pero alguien va a morir en la cruz. Pero usted decide mientras está aquí en la tierra. ¿Dónde ocurre el ungimiento? Dice ahí que es en Betania, vimos la aldea de María y Marta, ya la ubicamos. Ya vimos por qué María está primero. Le da un enfoque a lo espiritual, aunque Marta era la mayor, pero estaba preocupada por las visitas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Dónde ocurre ese ungimiento? ¿Cuál de todas las Marías trata el texto? Porque por todos los evangelios veo muchas Marías. Esta historia que María le enjugó los pies con sus cabellos no se relata en el evangelio de Juan hasta el capítulo 12, que lo estaremos viendo más adelante. Pero los primeros lectores del evangelio podían entender por medio de Mateo y Marcos que ella es la que había lavado los pies del maestro. Dice Marcos 14, acompáñame, Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Jesús responde: Está ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El escenario de este breve relato fue en la casa de Simón el leproso, donde su Jesús y sus discípulos estaban cenando. Simón obviamente ya había sido curado, porque si no sería imposible haber organizado una cena de gala. Esta cena era una forma en que Simón, escúcheme bien, en que Simón mostraba agradecimiento al Señor. Hermano, para el Señor es muy importante el agradecimiento. Israel fue 40 años en el desierto. En Romanos 1 dice que la gente no le da gracias a Dios por la vida. María y Marta y Lázaro asistieron, según Juan 12, 1 al 3. Mientras Jesús estaba sentado en la mesa con sus discípulos, vino una mujer identificada como María,
la hermana de Marta y Lázaro. Ella siempre había estado prácticamente atenta a la enseñanza de Jesús, porque en Lucas 10:39 dice esto. Esta tenía una hermana, hablando de Lázaro, que se llamaba María. Y vea la descripción que hace de ella. Recuerde que todos nosotros estamos haciendo historia. En Hebreos 11, los seres de la fe está abierto. Dice, la cual sentándose a los pies, oía su palabra. Vea qué clase de mujer. La posición de ella, tan cerca de él como podía, identifica el intenso interés de María en la enseñanza de Jesús. María demostró la actitud de un verdadero creyente. Cuando yo leo, ¿por qué? Porque dice Lucas 6:47 que Jesús definió a un verdadero creyente como aquel, escúcheme bien porque puede definir su eternidad. Aquel que viene a mí y oye mis palabras, ahí no termina el versículo, y las hace. ¿Y qué? Y las hace. En contraste con lo que le llaman Señor, Señor, y no hacen lo que Él dice. En Lucas 8:21 Jesús definió a sus verdaderos hermanos espirituales como, Lucas 8:21, los que oyen la palabra de Dios, lo repite, y lo hacen. Y más tarde Él expresó las bienaventuranzas, no escondido, no en un cuarto, no en el aposento alto, en las multitudes. Él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, coma, no puso punto, coma, y la guardan. En esta ocasión María reconoció la realidad de la inminente muerte del Señor Jesús, más que cualquiera de los 12. Llena de humilde reverencia, María se acercó a Jesús con un vaso de alabastro de perfume nardo puro de mucho precio. Alabastro era una vasija hermosa y cara. El nardo era un perfume costoso. Quebrando el vaso de alabastro y se derramó sobre su cabeza. La acción de ella, que sin duda sorprendieron a los demás invitados de la cena, fue un acto intenso de amor y adoración por el Señor. A María no le preocupó en absoluto el costo del perfume, ni le importó la manera en que las demás personas fueran a reaccionar. Si ustedes los apóstoles no se fueron al frente, yo voy. No le importó a nadie más. Haga lo mismo. Si usted ve que el otro no está adorando, hágalo usted. Si aquel no está evangelizando, hágalo usted. No le importó lo que los demás pensaban que iban a reaccionar. Su único deseo, y debe ser nuestro deseo, es expresar honra y adoración a Cristo, ungiéndolo en la cabeza con un perfume de mucho precio. Ahí está la historia de ella. Esa es María, porque estaba primero. Hasta aquí llegamos hoy. La próxima semana continuamos con la segunda parte, las hermanas impacientes, los discípulos precavidos. Dice el texto, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea María, y de Marta su hermana, ya sabemos. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, ya vimos la historia, y le enjugó los pies con sus cabellos. Ya sabemos lo que significó para ella hacerlo eso sin importarle a los demás. Por medio de la resurrección de Lázaro, que no es el personaje principal, Jesús y el Padre recibirán la gloria. La fe de los discípulos se va a fortalecer. Y sería la gota que rebosaría la copa de hostilidad de los líderes judíos para llevar a Jesús a la ejecución. Te quiero hacer dos preguntas. Número 1. ¿Tu vida demuestra que le das la gloria a Dios en todo? ¿Tu vida demuestra que le das la gloria a Dios en todo? ¿O es mi dinero? ¿Es mi tiempo? ¿Son mis hijos? ¿Es mi trabajo? ¿Es mi talento? También te quiero preguntar, ¿qué tipo de discípulo eres? ¿Como María, que se acerca a Jesús sin importarle a los demás? Por favor, incline su cabeza entre los ojos por un momento. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu mensaje.